Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre latín. Hoy vamos a ver las oraciones de infinitivo y para empezar hay que identificar a los infinitivos. Infinitivos hay de varios tipos. Está el de presente y está el de pasado, que veremos luego. El de presente puede ser activo o pasivo. Vamos a por el activo. El activo de la primera conjugación termina en are, el de la segunda y tercera conjugación termina en ere y el de la cuarta termina en ire. Aquí tenemos varios ejemplos: amare, avere y venire, a los que si le quito la e, pues quedan nuestros propios infinitivos en castellano. Vamos a ver ahora los infinitivos pasivos. En la primera conjugación terminan en ari. Si os fijáis es lo mismo que el activo, salvo que cambia la i. De hecho, los infinitivos pasivos terminan todos en i. Los de la segunda conjugación terminan en eri. Los de la tercera, atención los de la tercera, ahora hablaré de ellos, terminan en i. Y los de la cuarta terminan en iri. Los infinitivos pasivos de la primera, segunda y cuarta conjugación no tienen misterio. Es añadir una i. Añadir una i al infinitivo activo. Aquí tenemos dos ejemplos de verbos de la tercera conjugación. Concretamente, el verbo mito, mitis, mitere, misi, misum, y el verbo capio, capis, capere, kepi, captum. Son los dos verbos de la tercera conjugación. Para hacer el infinitivo de presente pasivo es muy fácil. Cojo la primera persona del singular del presente, que ya me la dan, mito y capio. Y les quito la o. Ahora simplemente es añadir la i del infinitivo pasivo. De mito, miti. En cambio de capio, al quitarle la o, ya lleva una i, pues ya no le hace falta añadirle ninguna otra i. No se reduplica la i, no hay dos i's. Si al quitarle la o ya conserva la i, eso es un infinitivo pasivo. Se llama de presente porque coge la forma del presente. Repito, para hacer el infinitivo pasivo de los verbos de la tercera conjugación, cojo el presente, que ya me lo dan. Le quito la o, solo la o, y simplemente se trata de añadirle una i, miti, y al verbo capio, al quitarle la o, ya lleva la i. Por tanto, no hace falta ponerle otra i. No se reduplica la i. Si un infinitivo activo es amar, tener, venir, un infinitivo pasivo, la traducción será ser amado, ser cogido, ser capturado, ser cantado, etc. Siempre añadiéndole ser. Vamos ahora a por el infinitivo de perfecto, también llamado de pasado. El infinitivo de perfecto se hace con el pretérito perfecto que ya me dan en el enunciado de un verbo, más la desinencia se. Recordad que en el enunciado de un verbo, el pretérito perfecto es la cuarta forma. Misi, kepi. Pues simplemente cojo la cuarta forma, misi y kepi, y le añadiré tal cual se. Y ya tengo el infinitivo de perfecto o de pasado. La traducción siempre es con el verbo haber. Haber enviado, haber cogido, haber amado, etc. Vamos a ver ahora la clasificación de las oraciones subordinadas, aunque solamente vamos a ver las de infinitivo.
Las oraciones subordinadas se pueden clasificar en oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas de relativo y adverbiales, pero solamente nos vamos a centrar en las sustantivas. Las sustantivas, como su propio nombre indica, equivalen a un sustantivo y pueden hacer la función de un sustantivo, fundamentalmente de complemento directo, aunque también podían ser de sujeto. Las oraciones subordinadas sustantivas pueden ser de dos tipos, de infinitivo o introducidas mediante conjunciones. De momento solamente vamos a ver las de infinitivo. Y las de infinitivo pueden ser de infinitivo concertado y no concertado. Ahora pondremos ejemplos de ambos y entenderéis cuál es la diferencia. Vamos a ver un par de ejemplos sobre oraciones de infinitivo concertado. El primer ejemplo sería muy sencillo. Vuolo avere rosam. Vuolo sería primera persona del singular del presente de indicativo activo. Significa querer. Avere termina en ere, por tanto es un infinitivo de presente activo, que significa tener. ¿Y quien tiene algo? Rosam. Rosam termina en am, es de la primera declinación. Por tanto es acusativo singular y hará la función de complemento directo del infinitivo. Quien tiene algo. Pero ahora viene lo más importante. Siempre que haya un infinitivo, habrá una oración subordinada sustantiva de infinitivo. ¿Dónde empezará? Aquí empieza con el infinitivo. Y como el infinitivo incluye un complemento directo, pues terminará con el complemento directo. Pondré arriba oración subordinada sustantiva de infinitivo. La función principalmente será de complemento directo. Para averiguar la función, le pregunto al verbo principal, vuolo. Vuolo significa querer. Quien quiere algo. Por tanto, será complemento directo. La traducción sería, yo, porque es primera persona, yo quiero tener una rosa. Y aquí viene lo importante. Se llaman de infinitivo concertado por lo siguiente. Yo quiero tener una rosa. ¿Quién quiere? Yo. ¿Pero quién tiene la rosa? También yo. Por tanto, el sujeto del verbo principal y el del infinitivo es el mismo. A eso se le llama infinitivo concertado. Comparten un mismo sujeto, el verbo principal y el infinitivo. Vamos a ver otro ejemplo. Vuolo vivere guinum. Vuolo es exactamente lo mismo que antes, primera persona del singular, del presente de indicativo, activo. El sujeto es yo, por tanto. Vivere termina en ere, es un infinitivo de presente activo. Y winum es de la segunda declinación, termina en por tanto es acusativo singular, complemento directo, porque vivere significa beber. Quien bebe, bebe algo. Como hay un infinitivo, automáticamente habrá una oración subordinada sustantiva de infinitivo. La función, preguntamos al verbo principal. Vuolo significa querer. Quien quiere algo. Por tanto, la función será de complemento directo. Abriré paréntesis, empezará en el infinitivo, pero como el infinitivo también incluye un complemento directo, la cerraré tras el complemento directo. La traducción: yo quiero beber vino. ¿Quién quiere? Yo. ¿Y quién bebe vino? También yo. Como el verbo principal y el infinitivo son el mismo, por eso se llaman oraciones de infinitivo concertado.
Vamos a ver ahora las oraciones de infinitivo no concertado, que por oposición a las de infinitivo concertado son aquellas que el sujeto del verbo principal es uno y el sujeto del infinitivo es otro. Y aquí el sujeto del infinitivo, y esto es lo importante, estará siempre en caso acusativo. Y cuando traduzcamos la oración de infinitivo, forzosamente tendré que poner un qué. Voy a poner las dos mismas frases que hemos visto antes. Vuolo Martam avere Rosam. Solamente le he añadido Martam. Vuolo es lo mismo de antes, primera persona del singular, presente de indicativo activo. Significa querer. Aquí tenemos el infinitivo avere, termina en ere, es un infinitivo de presente activo. También tenemos rosam, que es acusativo singular, y martam, que también es acusativo singular. Pero atención, aquí, al ser una oración de infinitivo no concertado, el acusativo puede hacer la función de sujeto. Hay dos acusativos. Uno de los dos hará la función de sujeto y el otro la de complemento directo. Como es el mismo ejemplo de antes, rosam es el complemento directo de avere porque avere significa tener. ¿Quién tiene algo? Pues una rosa. Y martam hará la función de sujeto. Y al igual que hemos dicho antes, si hay un infinitivo, habrá una oración subordinada sustantiva de infinitivo. La función se la pregunta al verbo principal. Vuolo significa querer. Quien quiere, quiere algo. Por tanto, cede. Aquí la oración de infinitivo ya no empieza en el infinitivo, sino en el sujeto de este infinitivo, que está en caso acusativo, y terminará con el complemento directo que lo acompaña. La traducción. Yo quiero, ahora le tengo que poner el qué. Que Marta tenga una rosa. ¿Quién quiere? Yo. Pero ¿quién tiene una rosa? Marta. Por tanto, el sujeto del verbo principal es uno y el sujeto del verbo tener, del infinitivo, es otro. Así que son oraciones de infinitivo no concertadas. Recordad, el sujeto estará en caso acusativo y tendré que traducirlo con la conjunción que. Ahora vamos a por el otro ejemplo. Volo marcum vivere vinum. Tenemos volo, ya sabemos lo que es, primera persona del singular, del presente de indicativo activo. Y aquí tenemos vivere, que termina en ere, por tanto es un infinitivo de presente activo. Tenemos además vinum, que es acusativo singular de la segunda, y marcum, que también es acusativo singular. Y aquí tenemos el dilema. Recordad, las oraciones de infinitivo no concertadas, el acusativo puede hacer la función de sujeto. Así que uno de los dos hará de sujeto y el otro de complemento directo. Como es el mismo ejemplo de antes, vinum será el complemento directo de vivere. Vivere significa beber. Quien bebe, bebe algo, en este caso vino. Y marcum será el sujeto del infinitivo. Y como hemos dicho, si hay un infinitivo, hay una oración subordinada sustantiva de infinitivo. La función se la pregunto al verbo. Vuolo significa querer. Quien quiere, quiere algo. Por tanto, la función cede. ¿Dónde empezará la oración de infinitivo? Con el sujeto del infinitivo, que recordad está en caso acusativo. Y terminará con vinum, porque es el complemento directo de este infinitivo. La traducción. Yo quiero, como es un infinitivo no concertado, le tengo que poner la conjunción que. Yo quiero que Marcos beba vino. ¿Quién quiere? Yo. Pero ¿quién bebe vino? Marcos. Como el sujeto del verbo principal es uno
y el sujeto del infinitivo es otro, es una oración de infinitivo no concertada. Y este es el funcionamiento básico de las oraciones de infinitivo. Eso no quiere decir que una oración de infinitivo empiece siempre por el sujeto del infinitivo y termine siempre por el complemento directo. En latín hay matices, hay variantes, pero para empezar, este es el funcionamiento más básico. Aquí tenemos otro ejemplo, casi el mismo. Volo Marcum indomo sua vivere Hispaniae vinum. Continúa siendo todo igual, Marcum sujeto, el infinitivo de presente vivere, vinum el complemento directo. Únicamente le he añadido una preposición y un ablativo singular con función de cc, y Hispaniae, terminado en ae, pues puede ser genitivo singular, y lo es, complemento del nombre. La oración de infinitivo empezará en Marcum, que es el sujeto, y terminará en vinum, que es el complemento directo. Y como hay un infinitivo, pues hay una oración subordinada sustantiva de infinitivo, complemento directo del verbo principal volo. La traducción sería: yo quiero, como es un infinitivo no concertado, le añado que, yo quiero que Marcos beba vino, y era el complemento del nombre, de Hispania en su casa. El complemento del nombre, pues depende de vino, pues se traduce a continuación, y luego un cc. Es decir, una oración de infinitivo puede tener más complementos, y estos complementos pueden estar incluso antes del sujeto del infinitivo, o pueden estar antes o después de, por ejemplo, complemento del nombre puede estar antes del nombre, incluso también después. Así que una oración de infinitivo puede ser más compleja, pero el funcionamiento básico de una oración de infinitivo no concertada es que tiene un sujeto que estará en caso acusativo. Por tanto, cuando yo vea un infinitivo, tendré que buscar acusativos y tendré que ver si hacen la función de sujeto de ese infinitivo. Vamos a ver a continuación algunos casos particulares de oraciones de infinitivo, que esto no deja de ser más que ejemplos de oraciones de infinitivo. Primero empezaré con el infinitivo del verbo sum, del verbo ser, que es ese. Lo podéis tener en el enunciado del verbo cuando lo buscáis en un vocabulario o bien en el diccionario. Simplemente como recordatorio, el verbo sum no tiene nunca cd, pero sí puede tener atributo. Bien, pues aquí tenemos el ejemplo. Video, Marta, Malta, mese. El verbo es video, ver, y es primera persona del singular, del presente indicativo, activo. Ese es el infinitivo de presente del verbo copulativo. Y aquí tenemos Martam, que termina en am, es acusativo singular, y altam es un adjetivo como bonus, bona bonum, altus, alta altum, termina en am, también es acusativo singular, ambos son femeninos. Pues bien, como hemos dicho, en las oraciones de infinitivo no concertado, el sujeto del infinitivo estará en caso acusativo. Aquí tenemos dos acusativos. Pues Martam será el sujeto. Ahora bien, altam es acusativo singular, pero como hay un infinitivo copulativo, no puede ser cd. Altam tiene que ser el atributo, aunque esté en caso acusativo. Ya solo me resta decir dónde empieza la oración de infinitivo. Pues empieza en el sujeto del infinitivo, que es Martam, y terminará en este caso en ese, que es el infinitivo. Por tanto, pondré oración subordinada sustantiva de infinitivo. La función, le pregunto al verbo. Video significa ver. Quien ve, ve algo. Por tanto, función de complemento directo.
la traducción sería veo, yo veo, como es un infinitivo no concertado, tengo que ponerle el qué. Yo veo que Marta es alta. En resumen, lo que quiero decir aquí es que el acusativo hace las funciones, la mayor parte de las veces, de complemento directo. También puede hacer las funciones de sujeto de un infinitivo y también de atributo, pero únicamente cuando esté el infinitivo del verbo ser, que es ese. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero esta vez de oraciones de infinitivo en función de sujeto. El ejemplo es: Studere philosophiam es bonum. Como siempre empezamos por el verbo. El verbo es tercera persona del singular, del presente de indicativo y es un verbo copulativo. Recordad, los verbos copulativos no tienen complemento directo y pueden tener atributo. Studere. Studere termina en ere, por tanto es un infinitivo de presente activo. Philosophiam termina en am, por tanto es acusativo singular y aquí hará la función de complemento directo. ¿Por qué? Porque studere significa estudiar. Quien estudia algo, en este caso filosofía. Y aquí viene lo más importante. Si hay un infinitivo, hay una oración subordinada, sustantiva, de infinitivo. Pero la función, recordad, hemos dicho que el verbo es copulativo, por tanto no tiene complemento directo. La función de la oración de infinitivo será sujeto. La oración de infinitivo empezará, en este ejemplo, con el infinitivo y terminará con el complemento directo que lo acompaña. Ya solamente me queda bonum. Bonum viene del bonus, bona bonum. Es un adjetivo. Y es nominativo singular, pero del género neutro. Como hemos dicho, con el verbo ser será el atributo. Ahora explicaré por qué está en género neutro. El atributo está en género neutro porque un infinitivo es un sustantivo verbal de género neutro. Como el sujeto es neutro, el atributo tiene que ser neutro. Eso sucede con todos los atributos. Si yo digo Marcos es bueno, bueno es masculino porque Marcos es el sujeto masculino. Si digo Marta es alta, alta es género femenino porque Marta es el sujeto que está en género femenino. Por tanto, la traducción de esta oración sería: estudiar filosofía es bueno. ¿Qué es bueno? Estudiar filosofía. Esto es el sujeto, no el complemento directo. Recordad, un verbo copulativo no tiene complemento directo. Y el atributo, en latín, está en género neutro, porque el infinitivo es de género neutro. En definitiva, cuando haya el verbo sum y un infinitivo, el infinitivo hará la función de sujeto y el verbo sum tendrá un atributo, pero este atributo estará en género neutro. Vamos a ver a continuación otro ejemplo de oraciones de infinitivo, pero esta vez con los verbos impersonales. El ejemplo es: necesse est studere linguam latinam. Sabré que es un verbo impersonal porque el vocabulario o bien el diccionario me lo indicarán. Me indicarán que es impersonal. Impersonal quiere decir que no tiene sujeto de persona, pero sí de cosa. Sería un equivalente al inglés it. Bien, ya tenemos el verbo impersonal. Studere termina en ere, por tanto es un infinitivo de presente activo. Linguam latinam termina en am, es de la primera declinación, por tanto es un acusativo singular
en función de complemento directo del infinitivo, porque el infinitivo significa estudiar. Quien estudia, estudia algo. En este caso, lengua latina. Y si hay un infinitivo, habrá una oración subordinada sustantiva de infinitivo. Pero con un verbo impersonal, la oración de infinitivo automáticamente hará la función de sujeto, del sujeto de cosa. Recordad que un infinitivo es un sustantivo verbal neutro. Neutro quiere decir que ni es ni masculino ni femenino. Cosa. La traducción sería: es necesario estudiar lengua latina. ¿Qué es necesario? Estudiar lengua latina. No caigáis en la trampa de decir que esto es el complemento directo. Es el sujeto de cosa. Es el equivalente al inglés it is. En conclusión, los verbos impersonales llevarán un infinitivo y este infinitivo hará siempre la función de sujeto. De sujeto de cosa, pero de sujeto. Vamos a ver finalmente un par de ejemplos con infinitivos pasivos o de perfecto. En el primer ejemplo, vuolo gemmam in carcere duci, el verbo es vuolo, que como hemos visto en otros ejemplos, es la primera persona del singular del presente de indicativo activo. Significa querer. Duci viene del verbo duco, ducis ducere, duxi ductum. Viene de la raíz del presente, del verbo duco. Si termina en i, esto es un infinitivo, pero de la voz pasiva. Acordaros que los infinitivos de los verbos de la tercera conjugación solamente terminan en i. Esto lo he explicado al principio de este tutorial. Ahora tengo gemmam. Gemmam es de la primera, es un nombre propio. Gemma es acusativo singular. Pero recordad, con un infinitivo puede hacer la función de sujeto y aquí la hará automáticamente, porque es de la voz pasiva y la voz pasiva no tiene nunca complemento directo. Así que el acusativo pasa a hacer automáticamente la función de sujeto. Ya solo nos queda in carcerem. In es una preposición, carcerem termina en em, pues sería acusativo singular, pero con la preposición haría automáticamente la función de cc. Finalmente, si hay un infinitivo, pues habrá una oración subordinada sustantiva de infinitivo. La función, le pregunto al verbo, vuolo, que significa querer. Pues quien quiere, quiere algo. ¿Qué funcionará? Pues la de complemento directo. ¿Y dónde empezará la oración de infinitivo? Pues con el sujeto del infinitivo, gemmam. Obviamente termina con el infinitivo duci. La traducción sería: quiero que Gemma, y ahora el infinitivo pasivo, atención, en forma personal, sea llevada a la cárcel. Sobre todo, atención con los infinitivos pasivos. Hay que traducirlos con el verbo ser delante. Y ya el último ejemplo sería con un infinitivo de perfecto. Valentina dicit Claudiam canem abuisse. El verbo es dicit, viene del verbo dico, dicis dicere, dixi dictum. Es tercera persona del singular, del presente de indicativo activo. Valentina sería de la primera declinación, sería nominativo singular y haría de sujeto del verbo dicit. Abuisse. Abuisse viene del verbo habeo y tiene la desinencia se, con doble s, que es de infinitivo de perfecto, activo, claro. Claudiam es de la primera declinación y es acusativo singular. Canem es de la tercera declinación y también es acusativo singular. Uno de los dos hará de sujeto.
y el otro de complemento directo, porque hemos dicho que el infinitivo de perfecto es activo. Y además, abuise significa tener. Quien tiene, tiene algo. Como habréis adivinado, Claudia es el sujeto y Canem el complemento directo. Si yo no lo sé, puedo intercambiarlo y probar en la traducción. Luego pondré el ejemplo. Ya solo nos queda decir que esto es una oración subordinada sustantiva de infinitivo. La función, preguntamos al verbo dicit. Dicit significa decir. Quien dice, dice algo. Por tanto es de complemento directo. ¿Dónde empezará la oración de infinitivo? Pues empezará en Claudia, que es el sujeto del infinitivo. Y aquí terminará, obviamente, con el infinitivo de perfecto abuise. La traducción sería: Valentina dice, ahora le pongo la conjunción que, porque es de infinitivo no concertado. Valentina dice que Claudia, infinitivo de perfecto, había tenido, y era el complemento directo, perro. Si hubierais puesto Canem como sujeto y Claudian como complemento directo, la traducción hubiera quedado de la siguiente forma. Valentina dice que el perro había tenido a Claudia. Juzgad vosotros cuál de las dos tiene más sentido. Obviamente la primera, con Claudia como sujeto y Canem como complemento directo. Y hasta aquí este tutorial sobre las oraciones de infinitivo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.